Un criminal fracasado y un mal músico con un talento que opacaba estos dos defectos. Tenía la habilidad de reinventarse de una manera peculiar, hacerte creer que él no era como los demás. Él predicaba y probablemente creía que era diferente y que tenía un propósito grande en esta vida. No dudó en aprovechar al máximo sus habilidades como cualquier narcisista, y por estar en la época indicada con el grupo correcto, se convirtió en una leyenda en su propia y retorcida manera. El día de hoy hablaremos sobre el líder de culto de la familia por allá a finales de los años 60, Charles Manson. No me gustaría comenzar sin antes invitarte a que te suscribas a este canal si es que no estás suscrito ya, y comencemos con esta terrible historia. Charles Miles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Nunca conoció a su padre biológico, sin embargo, su madre se casó con un hombre de apellido Manson justo antes de que Charles naciera, registrando así el niño con el apellido de su esposo. Más tarde ellos se divorciaron, sin embargo, Charles nunca se cambió el apellido. Era Kathleen Maddox, era el nombre de su madre, una adolescente de 16 años que tenía problemas constantes con la ley y solía emborracharse junto a su primo, quien era su compañero de fiestas y crímenes, mientras dejaba a Charles con niñeras o de plano solo en su casa. Cuando Charles seguía siendo un niño, su madre y sus tíos fueron arrestados por robo y encarcelados en West Virginia, donde él se fue a vivir con otros tíos en un pueblito chiquito sumamente aislado de la civilización. Charles tenía solo 5 años cuando se muda de estado, y siendo un niño nuevo y pequeño comenzó a sufrir de bullying en la escuela. Fue ahí donde comenzó a asimilar que sus habilidades tenían un resultado positivo para él. Se dice que cuando comenzó a sufrir de bullying, él comenzó a apelar al lado bueno de un grupo de niñas de un grado más alto que él, por consecuente unas niñas más grandes físicamente que él y que sus bullies. Y cuando se ganó su amistad, él les propuso un plan para vengarse de ellos en nombre de todos los niños bulliados del mundo, y mandó a las niñas a que golpearan a los bullies. Cuando llamaron a las niñas a la oficina del director, ellas directamente declararon que el propio Charlie les había mandado a golpear a los niños. Pero cuando Charlie llegó a la oficina de nuevo, apeló al lado bueno de las autoridades y lo dejaron ir, mientras que las niñas pagaban por sus actos orquestados por Charles, lo cual se convertiría en un patrón constante en su vida. A partir de los 9 años pasó gran parte de su vida en reformatorios juveniles por delitos que incluían hurto menor, o como en algún momento antes de los 10 años intentó prenderle fuego a su escuela. Después su madre salió de prisión y Charlie volvió a vivir con ella, hasta que, con lo poco responsable que era su madre, lo abandonó y luego volvió a prisión, y él fue colocado en una escuela de solo niños, hombres, en Indiana. En esta escuela se dice que los niños sufrían muchísimo de maltrato, y él escapó por ese motivo de la escuela para intentar encontrar a su mamá. Sin embargo, cuando la encontró, ella no quería tener nada que ver con él y mejor le dijo que tomara su camino, por lo que, repito, Charles entraba y salía de reformatorios juveniles, y en algún punto, ya por su edad, entró a prisión por robo de automóviles. Para Charles, el estar en prisión era como estar en una escuela. Estaba rodeado de adultos de los cuales admiraba y de algunos de los cuales aprendía sobre el crimen, y fue en esta época donde comenzó a introducirse en la espiritualidad, o a la religión como tal. Comenzó a leer sobre diferentes religiones como el judaísmo, cristianismo, hinduismo y la cienciología, que puedo hacer un video entero solo de la cienciología, que hasta Charles Manson creía que era demasiado. Y también por estas fechas conoció el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Encontró tips que consideró cautivadores, como deja hablar a la otra persona con la que estás teniendo una conversación, hazlo sentir importante, repite su nombre varias veces, aunque no estés de acuerdo con esa persona, nunca se lo hagas saber y solo hazle cuestionamientos hasta que llegues a que crea que tus ideas son realmente sus ideas. Este libro básicamente se convirtió en su personalidad entera, que para un aspirante a líder de culto pasa a quitarle todo lo positivo y solo se convierte en una guía de manipulación y control. Como lo mencionaba al inicio, Charles tenía una habilidad muy peculiar para reinventarse, era muy observador. Se dio cuenta que la propia imagen es la primera cosa que llama la atención de alguien que podría admirarte, que debía ser capaz de que pareciera que podía hacer algo que tú no puedes hacer.
tenía que tener algo diferente, llamativo, que te atrajera como luz a los mosquitos. Básicamente tenía que poner en práctica un plan de publicidad de imagen. Antes de que su plan se comenzara a gestar, Charles se casó a sus 20 años con una chica de 17 años llamada Rose, con quien tuvo un hijo. Ambos estaban en el mundillo del crimen, la verdad, por lo que Charles entró de nuevo a prisión y Rose terminó por tener a su bebé cerca de su familia y finalmente se casó con alguien más, quedándose con el bebé, quien nunca tuvo relación con Charles. Bueno, entonces es que Charles sale de su última vacación en la prisión, que fueron 7 años, ya mucho más estudiado y con una mentalidad muy clara. Estudiado. Sale en 1967 y los 60s eran el momento ideal para un aspirante de secta. Estos años fueron un caldo de cultivo perfecto para el auge de cultos y sectas debido a una combinación de factores sociales, políticos y culturales. La exploración de las drogas psicodélicas, los movimientos espirituales esotéricos, la contracultura, la desconfianza en el gobierno. La gente buscaba respuestas en movimientos alternativos, por supuesto, incluidos cultos con líderes carismáticos que les prometieran paz y amor y un mundo mejor. Y la realidad es que ahorita está pasando lo mismo, creo yo. Si se dan cuenta, esta descripción que hice de los años 60 es muy parecida a la situación sociocultural de ahorita. No que en los años 2000 o en los 90 no existiera esto, pero había mucho escepticismo. En ese tiempo la gente dejó de creer en la gravedad, en todo. Eso no se deja de creer. Sofilau, métete a la escuela, no te brinques clases. Pero a ver, regresemos al meollo del asunto. ¿Era un momento indicado para crear un culto? Sí. Charles Manson fue lo suficientemente persuasivo y lo logró también. Pero, ¿cómo lo hizo? Con mucho carisma. En el momento en que estuvo en prisión, comenzó a tocar la guitarra. Junto con la creación de su espiritualidad, comenzó a forjar su estilo. Se comenzó a obsesionar con los Beatles y agarró un estilo pop rock cuando lo echaron de prisión. Y digo lo echaron porque dicen que él no se quería ir, o sea, no tenía dónde ir. Entonces, con su estilito y su guitarrita, se fue a vivir a San Francisco. Pero no cualquier San Francisco, San Francisco de los 60s. Los hippies estaban en su punto más alto. Mucha gente joven emigraba a la zona para buscar una vida más espiritual, de autoconocimiento, de paz y de amor. Y luego las droguitas psicodélicas se les iban presentando y es ahí donde todo se salió de control, y ese descontrol era lo que ayudaba a Charles a tener presas más fáciles. Charles solo al llegar a San Francisco se dio cuenta que su estilito popero no era lo que se usaba en la ciudad, y ahí comienza otra de sus transformaciones, convirtiéndose en esta imagen que creo que todos tenemos de Charles Manson, de un hombre que siempre traía ropita como ligerita, pelo largo, muy despreocupado, su guitarra y con un aspecto hipnótico para la adolescente con problemas promedio de la época. La primera miembro de su culto se dice que fue una joven bibliotecaria que trabajaba en la Universidad de Berkeley llamada Mary Brunner, quien conoció a Charles cuando recién había salido de prisión y se convirtió en una pieza clave en la formación del grupo. La manera en que Charles convenció a Mary Brunner de que debía unírsele era porque ella era ambientalista y él inmediatamente le dijo que ese era su propósito en la vida y que estaba destinada para algo grande y que él podía ayudarla a lograrlo. Y a los pocos días ya vivían juntos. La siguiente miembro era una jovencita llamada Lynette, quien recién había huido de su casa por problemas con su padre. Después reclutó a Patricia Krenwinkel, otra chica extremadamente dulce e ingenua y, por supuesto, joven. En su mayoría eran chiquillas a las que reclutaba para su culto, pero también había hombres y mujeres mayores, personas susceptibles, de mente muy abierta, quienes solían idealizar ciertas creencias, idealizar a personas y básicamente querían ir en contra del sistema. Creían en cierto modo que este grupo les iba hacer reparar al mundo. Y la manera en que usualmente reclutaba a los hombres era por medio de las mujeres más bonitas de su grupo, un grupo al que comenzó a llamarle la familia. Manson entendía el poder de la atracción y utilizaba a sus seguidoras para atraer a los miembros, especialmente a hombres que pudieran serle útiles para la comuna, que fueran como conductores, proveedores de recursos o incluso como posibles cómplices en sus crímenes. Es entonces que la familia comenzó a vivir la vida loca, entre drogas, orgías, con el poco dinero que tenían, que se alimentaban a veces de cosas que encontraban en las basuras en buen estado, de robar de hurtos pequeños en mercados, pero las risas nunca faltaban. Todos describen a Charles como un
líder espiritual con una personalidad sumamente feliz. Para el verano de 1967, toda la familia se fue de San Francisco en un camión y comenzaron a manejar a diferentes lugares en la costa de California hasta que se medio establecieron en Los Ángeles, ciudad que era muy importante para Charles. Recordemos que le gustaba tocar la guitarra y él tenía este sueño de ser una estrella de rock, de pop rock en algún momento. En esta ciudad una tarde, dos miembros de la familia, dos chavalitas, andaban caminando por el centro de Los Ángeles y pidieron un ride, un lift, a los carros que pasaban por ahí, y quien les terminó dando aventón, uno de los miembros de la banda de The Beach Boys, el baterista Dennis Wilson. Y al llevar a las chicas a su inexistente casa, a su camión, se las llevó a su propia mansión y luego se fue a grabar algo de su grupo, y cuando volvió, Charlie ya estaba ahí también. Dennis se enamoró de la dinámica de la familia y se hizo íntimo amigo de Charles Manson. Y para hacer la historia corta, toda la familia terminó por irse a vivir a la casota de Dennis Wilson. Además de que no olvidemos que Charles tenía este plan en mente, creía que iba a ser el músico famoso, entonces esta amistad le cayó como anillo al dedo. Toda la familia entonces estuvo por el verano viviendo con Dennis, mientras Charles y él se la pasaban bien arriba escribiendo música, y como que Charles tenía esta ilusión de ser parte de la banda y así abrirse un camino en la industria. Dennis le presentó a su hermano, quien era un productor musical, y a otro productor de nombre Terry Melcher, quienes en teoría le produjeron un álbum entero que nunca salió a la luz porque los productores y el propio Dennis le daban notas y consejos para mejorar su música, pero Manson no quería que le cambiaran absolutamente nada. Entonces se sintió traicionado por el productor y terminó por pelearse hasta con Dennis y llegó a amenazarlo tanto a él como a su familia. Según esto, le mostró una bala y le dijo: cada vez que la mires, quiero que pienses en lo bonito que es que tus hijos estén bien. Amenaza fuerte y clara. Dennis creo que terminó golpeándolo mal y declaró públicamente que ya no quería tener nada que ver con la familia ni iba a hablar de ellos nunca más. Y en la cabeza de Manson esto se metía con su propósito. Su propósito en la vida, en su cabeza, él iba a ser un músico famoso y tenía un destino marcado, y cuando estos no lo convirtieron en una estrella, se enojó al grado de creer que todas las personas en la industria musical eran corruptos y que algún momento iba a vengarse de todos ellos. Entonces todo tipo de relación con el medio se acabó y la familia se fue de la casa de Dennis Wilson. Para agosto de 1968, Susan Atkins, quien fue una de las más reconocidas miembros de la familia, le encontró al grupo un nuevo hogar. Se trataba de un antiguo set de grabación de películas del viejo oeste que ya estaba abandonado, y el dueño era un hombre de 80 años llamado George Span, un hombre con discapacidad visual a quien le acomodaba bien la dinámica de la familia. Lo atendían, lo cuidaban y a cambio los dejaba vivir ahí. Este lugar se suponía que sería el cielo en la tierra para la familia. Se suponía que iban a ser todos felices en una comunidad autosustentable, y fue el lugar donde Charles Manson consolidó su control sobre sus seguidores. Usaba el aislamiento del rancho para manipularlos sin interferencias del mundo exterior e implementaba sesiones de lavado de cerebro, la neta, con discursos apocalípticos, LSD y dinámicas grupales para fortalecer su control. Y algunos de los sobrevivientes, digamos, del culto, dicen que él tuvo una vez una alucinación en ácido de que era crucificado, y a partir de esa experiencia comenzó a recrearles la escena de la crucifixión una y otra vez mientras estaban en sus viajes. Una de ellas dice: pues estamos... Pues la verdad, él nos estaba narrando algo y claro que nosotros lo veíamos crucificado y nos creíamos que él era un mesías. En ese momento, él comenzó a tener el verdadero poder sobre la mente de sus seguidores. Él llegó a decirles que no necesitaban comer, que no debían sentir dolor. Y una de ellas cuenta que le ponía la mano sobre una vela y le decía: no te quema, cálmate, todo está en tu mente. Y como todos los líderes de culto, Charles comenzó a ser muy paranoico. Tal vez se comenzó a creer sus locuras e impuso reglas sin sentido a sus seguidores, y la familia pasó de ser un grupo de hippies desadaptados a ser oficialmente una secta peligrosa. Impuso el hecho de que no podían escuchar música más que la de los Beatles y la de él, la que él había compuesto. También comenzaron a realizar rituales simbólicos donde practicaban lo que llamaban la muerte del ego, que era renunciar a su individualidad para entregarse completamente a la familia. Y además impuso el que ya no podían salir del rancho sin permiso, pero para lo que sí les daba permiso era para algo que él llamaba el creepy crawling, que se traduciría literalmente a arrastrarse sigilosamente, pero se refiere como a
acechar sin ser detectado. Era una práctica donde los miembros de la familia Manson entraban sigilosamente a casas ajenas mientras los dueños dormían y a veces solo movían objetos o dejaban señales sutiles para generar terror psicológico sin robar nada. Pero no era nada más serio que eso, una broma según él, hasta que pasó de ser algo inofensivo a ser algo en verdad turbio con consecuencias irreparables. Y si nos ponemos a analizar la situación, hasta los propios exmiembros dicen que saben que este creepy crawling era como la práctica para lo que realmente Charles quería que hicieran. En 1969, uno de los miembros de la familia, llamado Tex, o bueno, ese era su sobrenombre, todos tenían sobrenombres en la familia, y este Tex estaba metido en la venta de sustancias ilícitas. Básicamente se transió a uno de los traficantes grandes con dinero, y entonces él amenazó no solo a Tex sino a toda la familia con quemar el rancho y quedarse con todas las mujeres si es que no le pagaban ese dinero. En respuesta, el propio Charles fue a la casa de este dealer y le dijo, no le quitó la vida, pero él pensó que sí, porque lo dejó inconsciente. Entonces, en su pánico, ahora creía que tenía detrás suyo a toda la banda de este dealer, que era una raya más al tigre, o una locura más al tigre. Ese mismo año, Charles comenzó a llevar a cabo un ambicioso plan, y para eso utilizó a Tex como líder de sus planes malévolos. Exmiembros del clan relatan que una noche Charles las despertó y simplemente les dijo que tenían que ir con Tex a un lugar que él les iba a indicar y tenían que hacer absolutamente todo lo que Tex les dijera, y así comenzó oficialmente el Helter Skelter. Ahora, ¿qué es el Helter Skelter? Eso es una canción de los Beatles que es como muy fuerte, con bases de rock, mucho ruido, muy sucia, muy fuerte para la época, y en el contexto en el que la escribieron es como una metáfora para un tipo de caos o de descontrol. De hecho, Helter Skelter literalmente es un tobogán que cae como en espiral, y es una metáfora pues, pero Charles Manson, en su personalidad obsesiva y compulsiva, tomó la letra de esta canción como algo literal y la interpretó como una guerra entre razas que iba a llevar a la caída del mundo. Pero alto ahí, él le prometió a sus seguidores que mientras esta guerra ocurriría, él, como el Mesías que era, los iba a ocultar en un desierto y de ahí se convertirían en los gobernantes del mundo. Pero cuando este Helter Skelter o esta guerra que profetizaba Manson no sucedió, él decidió darle un empujoncito para que comenzara el caos, y las cosas escalaron realmente rápido. En agosto de 1969, la actriz Sharon Tate, una joven embarazada de solo 26 años, y 4 de sus amigos fueron asesinados en circunstancias espeluznantes en su mansión de Los Ángeles. A una de las víctimas le tallaron la palabra guerra en el pecho y escribieron en la puerta del refrigerador muerte a los cerdos. Fue extremadamente brutal y sucedió en toda la casa. No quiero entrar en detalles muy específicos, pero encontraron a gente en el patio, a otras personas en la cocina, en toda la casa. Manson había convertido oficialmente a sus seguidores leales en armas mortales. Al siguiente día, Charles envió de nuevo a su grupo con otra lista para que hicieran lo mismo, y acabaron con Leno LaBianca, un empresario estadounidense, y su esposa. Aparentemente 2 de las chicas debían de cometer este crimen, pero se arrepintieron, se echaron para atrás y salieron de la casa a pedirle a Tex que él lo hiciera. Pero aún así, Tex les dijo que tenían que hacer, aunque sea algo mínimo, porque la orden de Charles era que todos se tenían que ensuciar las manos. Un ejercicio como de poder. Tienes que hacer lo que te pido, no hay otra opción. En un inicio no se creyó que esto era un crimen serial o que fuera perpetrado por las mismas personas que el anterior, sino que se creía que había sido alguien más que se inspiró en el caso de Sharon Tate, lo cual le dio un poco más de tiempo a la familia de pasar desapercibida, porque no ligaban estos 2 casos con una sola persona o con un solo grupo. Así que ellos pensaron que ya se habían salido con la suya, hasta que unos días después, en agosto 12, 26 miembros de la familia fueron arrestados por robo de automóviles. Sin embargo, esto no duró mucho y por errores en la orden de arresto los tuvieron que dejar ir, pero entonces la familia ya estaba en el radar de la policía por robo de autos, pero ya los tenían en la mira. Días después, 24 miembros de la familia fueron arrestados de nuevo por sospechas sobre robo de autos. Sin embargo, esta vez, mientras estaban en prisión, una miembro de la familia, Susan Atkins, comenzó a alardear sobre su participación en el crimen de Tate y de LaBianca. Le comenzó a contar a sus compañeras de celda que ella era la muy y que su familia estaba involucrada en todos los crímenes que estaban pasando por televisión. Una de sus compañeras de celda, sin titubear y a cambio de una sentencia más leve, le dijo a un
policía todo lo que Atkins había confesado en su celda, y es aquí donde todo con la familia comienza a caerse en pedazos. En diciembre de ese año, y con las pruebas en mano, 4 miembros de la familia, incluyendo a Charles Manson, son arrestados con cargos de homicidio. Mientras los juicios ocurrían, los miembros de la familia desfilaban por pasillos de la corte, cantando, bailando, diciendo que todo iba a salir bien y que cuando todos fueran absueltos volverían al desierto a vivir de la agricultura y gobernar el mundo. La propia Susan Atkins fue quien dio más información durante el juicio sobre su responsabilidad en los crímenes. Me imagino que a cambio de una sentencia más baja, o porque creo que ella es a la que más le faltaba un tornillo, pero confesó absolutamente todo, lo que no le sirvió para nada a la defensa, quienes querían comprobar que todo esto se trataba de una enfermedad mental de Charles y una convicción que él tenía de que quería salvar el mundo. O sea, querían utilizar toda la historia de el Helter Skelter como defensa, y el hecho de que Charles nunca hizo nada. O sea, si se puede decir, él no participó físicamente en ningún homicidio, entonces defendían que él no debería de ser juzgado por ese delito. Esto le puso el trabajo más difícil a los fiscales, quienes tenían que crear una historia realmente convincente del por qué Charles era igual de responsable por esos crímenes que todos los que se mancharon las manos literalmente. Por su parte, Charles Manson comenzó con una puesta en escena. Tenía actitudes sumamente erráticas hacia las cámaras, les daba miradas retadoras a los fiscales, al jurado, se hizo una cruz en la frente que simbolizaba que él ya no era parte de la sociedad y seguía teniendo poder sobre las chicas, quienes también se pusieron esa cruz, que primero se cortaron y como no les dejó cicatriz decidieron quemársela con un desarmador en la frente. Charles hacía que las chicas de la familia se vistieran iguales o se comportaran de cierto modo, que se tomaran las manos mientras caminaban. Creó un espectáculo televisivo sumamente grande, haciendo ver que estaba loquito y así poderse salir con la suya, porque a mi parecer el tipo era lo suficiente inteligente como para hacerse pasar por un loquito más, pero no creo que fuera algo real, más bien era un gran actor. ¿Y por qué se dice esto? Porque el crimen tanto del Tate como de la Bianca no eran casualidades. No se trataba de una rebelión. La casa donde vivía Sharon Tate solía ser la casa de Terry Melcher, aquel productor musical con el que Manson se peleó y culpó por no convertirlo en una gran estrella musical, y creía que ese hombre seguía viviendo ahí, por lo cual mandó a su familia a castigarlo. Lastimosamente, la nueva habitante de esa casa era Sharon Tate y no les quedó más que seguir con el plan. Por otra parte, los LaBianca también tenían un lazo con el pasado de Charles. Tanto él como la familia vivieron un tiempo con un vecino de los LaBianca, pero ahí donde vivían el dueño terminó echándolos porque hubo una queja de los vecinos por el ruido y las fiestas sin control que había. Entonces Charles tuvo que dejar su casa en las montañas de Hollywood por culpa de esos vecinos, a los cuales volvió para vengarse. No eran al azar y no tenía nada que ver con una profecía que se inventó en su cabeza. Charles era un hombre muy rencoroso y vengativo y encontró la manera de no mancharse las manos directamente con estos crímenes y vengarse sin físicamente hacer nada. Pero para que sus seguidores hicieran lo que les pedía, tendría que darles una historia con un trasfondo suficiente para que se atrevieran. ¿Y cuál fue esa historia? Que él era el Mesías y los iba a salvar de la guerra racial que se avecinaba. Every reality is a new reality. El 29 de marzo de 1971, todos los miembros de la familia que estaban siendo procesados fueron declarados culpables y juzgados con pena de muerte. Fue así que 3 años después de comenzar su culto, la familia de Manson fue desmantelada. Una familia que en el momento de su mayor auge llegó a tener hasta 100 miembros, quienes ahora se encontraban sin un líder y comenzaron a esparcirse por el país y por el mundo. Para el año de 1972, la Suprema Corte derogó la pena de muerte, por lo cual la sentencia de los miembros se convirtió en cadena perpetua. Charles Manson nunca aceptó su culpabilidad en los crímenes y alegó que él nunca les dijo a sus seguidores qué hacer y que ellos tenían libre albedrío, declaración que sostuvo hasta el día de su muerte el 19 de noviembre de 2017 a los 83 años, debido a complicaciones de salud en un hospital en Bakersfield, California. Y bueno, hasta acá ha llegado el video del día de hoy. Terminamos con este relato. Si me viste un poco concentrada en algo al inicio era porque estoy aprendiendo a tejer y me estoy haciendo un cosito. Ya que se acabó mi bufanda. Toda choca.
Pero bueno, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Te agradecería que le dieras un like si es que te gusta este tipo de contenido, que lo compartas con alguien más que también le pueda interesar, que dejes tu comentario, que es muy importante para un canal pequeñito como este. Y me voy por el momento, no sin despedirme y sin pedirte que te suscribas a este canal si es que no estás suscrito ya. Y te deseo que tengas bonita semana.